El veneno ha sido el arma predilecta por los asesinos que no quieren mancharse las manos de sangre ni levantar sospechas. A lo largo de la historia, muchos personajes a los cuales consideramos importantes perecieron bajo el yugo de algún veneno, ya sea administrado por sus enemigos sedientos de riquezas, poder o simplemente venganza, o por ellos mismos para acabar con su propia existencia. Desde faraones egipcios, emperadores romanos y hasta filósofos, han sucumbido ante este asesino silencioso. Por eso hoy te traigo 7 personajes históricos que murieron envenenados. Número 7. Mozart es uno de los músicos más conocidos de la historia. Desde muy pequeño se destacó por su talento musical, que lo llevó a componer las mayores obras musicales de todos los tiempos, conocidas hasta nuestros días. Su destacado talento lo llevó a codearse con la realeza y la aristocracia europea de la época. Pero aparte de ser un mito musical, su muerte, que ocurrió en su casa el 5 de diciembre de 1791 a los 35 años. Está también rodeada de misterio, de cómo abandonó este mundo este reconocido músico. Entre las posibles causas de su muerte se encuentran desde fiebre hasta envenenamiento con mercurio. Aunque no se sabe con exactitud si fue realmente envenenado ni quién pudo haberlo hecho. Según dice una leyenda, el responsable de su muerte fue un músico conocido como Antonio Salieri, músico de éxito de la época al que la leyenda pinta y describe como un artista mediocre, que supo como ninguna otra persona en su época comprender el original genio de Mozart, y muerto de envidia, no pudo soportar la idea de que un hombre aniñado tuviera semejante don, por lo que decidió acabar con la vida del prodigioso músico, ordenando envenenarlo, según cuenta la leyenda. Número 6. Felipe el Hermoso fue hijo de Maximiliano I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, estado que existió en una parte de Europa occidental y central. Felipe es muy conocido en la historia por haberse casado con Juana de Castilla, heredera de los reyes católicos a la corona de los reinos de Aragón y Castilla. Matrimonio que se realizó como un acuerdo de estas dos casas reales para fortalecer sus posiciones en Europa frente a Francia. Según algunos historiadores, fueron los malos tratos y las infidelidades por parte de Felipe el Hermoso las que llevaron a Juana a volverse loca, pasando a la historia por su apodo de Juana la Loca. Felipe no tenía una buena relación con su suegro Fernando el Católico, por ambiciones políticas de ambos. Precisamente a este último es a quien se le culpa de su muerte. Luego de la muerte de Isabel la Católica, y de la coronación de Felipe y Juana como reyes de Castilla, la relación con su suegro Fernando el Católico no hizo más que empeorar. Pero la felicidad no le duraría mucho al nuevo rey, ya que tan solo 2 meses después de su coronación, Felipe el Hermoso moriría misteriosamente. Felipe presentaba un cuadro de neumonía con fiebre alta, después de tomarse un agua fría minutos después de un partido de pelota. Una semana después Felipe falleció. Aunque se cree que murió por causa de la peste negra, hay otra teoría, no tan descabellada, que afirma que fue envenenado por orden de Felipe el Católico para quitarse un rival político del medio. Si quieres ayudarme a seguir creando videos como este, puedes hacerme una donación a mi cuenta de PayPal, link en la descripción y en el comentario fijado, cualquier ayuda se agradece. Número 5. Aníbal Barca fue un general cartagonés conocido como el padre de la estrategia militar. Temido y respetado a partes iguales, incluso hasta por sus propios enemigos. Aníbal es puesto por muchos historiadores y estrategas militares, a la altura de grandes generales como Julio César, Alejandro Magno o Napoleón Bonaparte. Aníbal se enfrentó sin paliativos al mismísimo Imperio Romano, derrotándolo en varias ocasiones. Entre las hazañas más conocidas de este general cartagonés, está cuando él y su ejército, en el que se incluían elefantes de guerra, partieron de Hispania y atravesaron los Pirineos y los Alpes con el objetivo de conquistar el norte de Italia. Aunque esta osada aventura militar le costó la pérdida de un ojo, Aníbal logró derrotar en varias ocasiones a los soldados romanos y pudo mantenerse varios años en la península, fraguándose su leyenda para la historia. El Senado lo llamó de vuelta a Cartago, donde fue finalmente derrotado por el cónsul romano Escipión el Africano. Finalmente, después de varios años de exiliarse en diferentes lugares, el general Aníbal acabó con su propia existencia ingiriendo un veneno que llevaba guardado desde hacía tiempo en un anillo. Luego que se diera cuenta que su propio aliado tenía pensado entregarlo a los romanos. Número
4. Tiberio Claudio llegó a ser emperador romano sin haberlo deseado y para la sorpresa de todo el imperio. Tiberio era tío del famoso Calígula, conocido por ser uno de los emperadores más sádicos que haya tenido jamás Roma. Claudio pasó gran parte de su vida dedicándose a los estudios, y se mantenía bastante alejado de la política y los asuntos militares. Era considerado como una persona débil debido a su cojera y tartamudez. Claudio llegó al poder de Roma luego que la Guardia Pretoriana, una especie de guardaespaldas de los emperadores romanos, pasase espada al emperador Calígula, debido al sadismo y a la conducta errática de este último. Es famosa la ocasión en la que Calígula nombró a su caballo de cónsul. Pero para sorpresa de muchos, Tiberio Claudio fue buen emperador, logrando grandes victorias militares y mejorando la economía del imperio, y se esforzó por ganarse el favor del pueblo mejorando su nivel de vida. Finalmente Claudio Tiberio murió envenenado por orden de Agripina la Menor, su segunda esposa, luego que ésta quisiera asegurarse el trono para su propio hijo Nerón, ya que Claudio había nombrado a Nerón como su futuro heredero en detrimento de su propio hijo, según historiadores. Número 3. La siguiente en esta lista seguramente la conocerás. Cleopatra es considerada una de las mujeres más hermosas de la historia, o por lo menos es la descripción que generalmente se hace de ella. Cleopatra fue la última faraona de Egipto, era descendiente de Ptolomeo I, uno de los generales y compañero de Alejandro Magno que se proclamó faraón de Egipto, dando inicio a la dinastía ptolemaica. Cuando tenía aproximadamente 18 años, Cleopatra subió al trono egipcio junto con su hermano Ptolomeo XIII, que apenas tenía 10 años, hermano que también era su esposo. Ya que era muy común entre la realeza egipcia que los hermanos se casasen entre ellos para mantener la pureza real. Ptolomeo conspiró para derrocar a Cleopatra, lo que desató una guerra civil entre ambos hermanos. Cleopatra recurrió a la ayuda de los soldados romanos, ya que ésta era amante del dictador romano Julio César. Finalmente los amantes logran derrotar a Ptolomeo. Luego de la muerte de Julio César, Cleopatra se emparejó con el general romano Marco Antonio, y gobernaron juntos por un tiempo hasta que fueron derrotados por el emperador Octavio. Según la leyenda, Cleopatra, viéndose sola y acorralada, tomó la decisión de quitarse la vida, dejando que una serpiente la mordiera. Aunque esta versión es la más escuchada, algunos creen que podría ser demasiado romántica para ser verdad. Número 2. La Iglesia Católica ha tenido un sinnúmero de papas malos y moralmente reprochables, pero la era de Rodrigo Borgia, que asumió el papado en 1492, es conocida como la más corrupta y oscura de esta institución. Este papa, que adoptó el nombre de Alejandro VI, no dudaba en matar, sobornar y cometer todo tipo de corruptelas para mantenerse en el poder. Llegó al trono de San Pedro gracias a sus lazos familiares y de amistad. Entre las peores cosas hechas por este sujeto están cosas como matar adversarios políticos, colocar familiares en puestos eclesiásticos claves y vender cargos en la iglesia al mejor postor. A principios del año 1503, el Papa Borgia y su hijo César fueron de invitados a una cena en la residencia del cardenal Adriano da Corneto. Pocos días después, varios de los asistentes a la cena se mostraron enfermos y Rodrigo Borgia sufrió de fiebres altas y fuertes dolores hasta que murió 2 semanas después. Aunque no se descarta del todo la posibilidad de que la comida estuviera en mal estado, las hipótesis más extendidas aseguran que algunos de sus muchos enemigos, tal vez el propio Corneto, envenenó la comida, o tal vez que fue la propia familia Borgia, quienes querían quitarse de en medio a sus rivales y acabaron envenenándose por error. Número 1. Sócrates es uno de los filósofos más conocidos de todos los tiempos. Fue mentor y maestro de Platón, otro de los filósofos que más resuenan en nuestras cabezas incluso hasta el día de hoy. Nacido en la Grecia antigua, Sócrates era conocido por tener discusiones con todo hijo de vecino en los mercados de la antigua Grecia. En el 399 a.C., Sócrates fue acusado de poner en duda la religión establecida por el Estado ateniense, de introducir nuevos dioses y corromper la moral de la juventud, alejándola de los principios de la democracia. A pesar de las acusaciones, Sócrates se manifestó devoto de los dioses. Sócrates fue enjuiciado y condenado a muerte por un jurado popular. Los amigos de Sócrates propusieron pagar una fianza, e incluso planearon su huida de la prisión,
pero Sócrates prefirió acatar la ley, y finalmente murió envenenado luego de beber cicuta, uno de los métodos más usados en Atenas para aplicar la pena capital. Sócrates pasó sus últimos días rodeado de sus amigos y seguidores. Si te gustó este video, puedes regalarme un me gusta, suscribirte y apretar la campanita, para que YouTube te notifique cada vez que subo un video.